hombre que tenía un temperamento rudo, un temperamento fuerte, pero él entendió que tenía que estar conectado a la fuente y que por encima de su temperamento, por encima de su carácter, su dependencia total era de Dios. Y él permitió que el Espíritu Santo gobernara su vida y tomar el control de ella. El Espíritu Santo tiene que tomar control de nosotros. Es cierto que tenemos que recargarnos, es cierto que tenemos que estar conectados a la fuente, pero también debemos de permitirle al Espíritu Santo que Él tome el control de nosotros. Y el Señor nos dice entonces esta mañana, no apaguéis al Espíritu. Me ha pasado que, por ejemplo, como ahorita, mire, me levanto en la mañana y tomo mi celular y estaba descargado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de siempre permanecer en la comunión con Dios para que el Espíritu de Dios, el fuego de Dios esté encendido en nuestra vida y estemos siempre recargados. Que nuestra copa esté siempre rebosando. Y como consecuencia favorable, si nuestra copa está rebosando, tenemos el beneficio de que el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Pero miren lo que nos da el consejo de la palabra en el verso 14. Es cierto, el verso 19 dice, no apaguéis el espíritu, pero ¿cómo es posible que el espíritu no se apague? Y en el verso 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague al otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y luego dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace que el espíritu no se apague? ¿Qué es lo que demuestra que estamos haciendo la voluntad de Dios y que estamos dando gracias? Una persona que está recargada, una persona que tiene el espíritu o el fuego de Dios en acción, se ve, es visible. ¿Qué es lo que hace para que podamos ver que está haciendo la voluntad de Dios y que está buscando que el espíritu no se apague? ¿Qué está haciendo? Dice, amonestando ¿a quién? Dice, a los ociosos y alentando a los de poco ánimo. Mire, usted sabe que la gripa se contagia. Y cuando usted ve a alguien con gripa, ¿qué hace? No, pues no me acerco porque no me quiero enfermar. Pero en esta cuestión de ser recargados por el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que buscar a alguien que esté recargado. ¿Para qué? Para ser contagiados de esa atmósfera de Dios, para ser contagiados de ese mover sobrenatural. Hay cosas que nos convienen. Comúnmente siempre buscamos algo que nos convenga. Usted va a comprar y usted va, no sé, a Chedraui porque cuesta menos, ¿no? O a lo mejor usted va a Aurrerá, la campeona de los precios bajos. Sí. O a lo mejor vamos a Super Sánchez todos. Me parece mejor. ¿Por qué? Porque nos conviene. Siempre vamos a buscar algo que nos convenga. Siempre vamos a buscar algo que nos dé un beneficio. ¿Sí? Por más que voy a Soriana y me ofrecen una tarjetita de puntos, ya la tuve. Y por más que compro y compro y compro, no avanzo. Y digo, no, pues realmente a lo mejor no sea cierto lo de los puntos. Y siempre que voy a Chedraui, pues tengo mi monedero con mi número telefónico. Y como ya había ido a hacer varias compras,
Y pues se me ocurrió preguntar, oiga, disculpe, ¿y cuánto tengo en mi monedero? Dijo, pues tiene, no sé si me dijeron 22 centavos o un peso. Y yo dije, es imposible. He venido a comprar más de una vez y he hecho mis compras aquí para que pase yo la vergüenza de preguntar y cuánto tengo. O sea, es difícil, ¿no? Qué feo se siente cuando vas a un lugar y pasas algo como eso. La verdad, después de eso ya no he vuelto a preguntar cuántos puntos tengo. Y ya mejor me preguntan, ¿tienes este monedero? No, no tengo. No tengo. En Soriana, pues no tengo porque ya la tarjetita ya no la tengo. Pero, ¿qué es lo que le digo, hermanos? A nosotros nos conviene recargarnos de la presencia de Dios. ¿Sí? Si habitualmente buscamos algo que nos convenga, quiero decirle de parte de Dios que nos conviene que la presencia de Dios, ¿sí? Nos conviene que el Espíritu de Dios no se apague en nosotros. Es más, la palabra lo dice, no contristéis al Espíritu. Y el que el Espíritu se contriste quiere decir que se aparta. No nos conviene que se aparte. Si no, pregúnteselo a David. Según el contexto histórico, en la historia de David dice que a consecuencia de su falta el Espíritu de Dios se apartó de él probablemente 20 años. 20 años en los que él no sintió la presencia de Dios en su vida, donde Dios no habló, donde Dios... Y la Biblia dice que como consecuencia de eso, después de estar tanto tiempo lejos de la presencia de Dios, entonces él escribe el Salmo 51 y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón ¿qué? Y un espíritu ¿qué? Un espíritu recto dentro de mí. Y luego le dice, y no quites de mí. O sea, quítame lo que quieras, pero no me quites tu Santo Espíritu. Aleluya. ¿Por qué? Porque no se puede vivir sin Él. No se puede vivir sin el Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando hablamos del Espíritu, hablamos de aliento, hablamos de vida. Y la persona que no está recargada, la persona que no está conectada a la fuente, es como si estuviera muerta en vida. Necesitamos nosotros buscar la presencia de Dios. Un hombre y una mujer de Dios que están llenos del Espíritu de Dios, entonces dice que alienta a los de poco ánimo. El Espíritu Santo nos hace hablar la palabra, dice, con denuedo, con poder, con autoridad, de manera que cuando uno declara la palabra cobra vida sobre el que la oye. Pues la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que contagiar a los de poco ánimo. Nos toca a nosotros sostener a los débiles. Una de las cosas que la mayoría de las personas ha visto en mí es, según ellos, la vulnerabilidad, porque tengo una capacidad diferente. ¿Cuántos años de mi vida he escuchado? Pobrecito. ¿Cuántos años de mi vida he escuchado a los niños decir, mamá, ¿y él por qué camina así? O que vengan a mí y me digan, ¿y qué te pasó? ¿No? Todos ven esa parte. Pero descubrimos que ahora se cambiaron las palabras. Antes eran discapacitados, ¿estamos de acuerdo? Y ahora ya se cambió la palabra a capacidad diferente. Hermanos, el tener la presencia de Dios en nuestra vida para con el mundo es tener una capacidad diferente. Porque entiendo que una capacidad diferente habla de lo que usted puede hacer y lo que yo no puedo hacer, y lo que yo no puedo hacer, usted no puede hacerlo. Pero cada uno tiene una función, cada uno desarrolla una función dentro del cuerpo de Cristo. Y sabe, quizás a usted le toque amonestar a los ociosos. Yo todavía me acuerdo de aquella mujer que cómo me persiguió para encauzarme en la palabra de Dios. Sabe, tomé casi 3 veces la doctrina prebautismal. Porque era yo bien tremendo.
Pero esa hermana nunca perdió la fe de que Dios podía hacer algo en mi vida. Y sabe, le voy a testificar que recuerdo que esa señora o esa hermana estaba con un problema tipo cirrosis y vomitaba sangre. Y yo me acuerdo cuando mi mamá me platicó sobre la situación y le dije, mamá, me gustaría ir a casa de la hermana a orar por ella. Pero le aseguro que las personas que estaban allí, cuando me vieron llegar, se sorprendieron. Yo me acuerdo que entré a su casa y cuando abro la puerta de su recámara, literalmente se los digo, pude oler el espíritu de la muerte en esa habitación, en ese cuarto. Y yo me acuerdo que me senté en la cama donde ella estaba y ya estaba ahora así como dijeran, la piel pegada a los huesos, la hermana demasiado débil. Y yo solo hice memoria, hice una remembranza de todo aquello que ella había sembrado y había invertido en mi persona. Y dije, Señor, solamente te pido que hagas una obra en su salud, una obra en su cuerpo. Y les testifico que en ese momento me acordé de todas esas clases, de todos esos consejos. Y en la autoridad que Dios nos da, en el nombre de Jesús, declaramos vida sobre ella. Y sabe una cosa, la hermana está viva hasta el día de hoy. Después de que oramos por ella esa noche o esa tarde, después de que oramos por ella, empezó a evolucionar, su vida empezó a cambiar. Y ahorita la hermana está ahí. Y yo digo, Señor, es un privilegio. Es un privilegio de una manifestación visible del Espíritu Santo operando en nuestra vida. Pero eso nos desafía cada día, nos desafía para permanecer en una búsqueda constante de Dios y de su Espíritu Santo. Así que usted debe hacer la parte que a usted le corresponde. Ella me amonestaba, ella me decía, por favor, componte, busca al Señor. Ya no te vayas, quédate en la iglesia. Habían hermanos que directamente me decían, ¿veniste para quedarte o te vas a ir al mundial otra vez? Todavía me acuerdo cuando me decían eso. Y yo luchaba en mi interior porque había una lucha en mi vida, en mi corazón, porque yo decía, me quiero quedar. Pero la fe de ellos no desfalleció. La esperanza nunca se perdió y ellos siempre me vieron como Dios me ve hasta el día de hoy. Y sabe, hay algunos de ellos que ya no están con nosotros, como la hermana Margarita. Ella era una mujer de oración, ¿sí? Había otra hermana que le decíamos la hermana Cuca, no me acuerdo de su nombre, pero me acuerdo que así le decíamos, la hermana Cuca. Y eran dos hermanas que ya estaban, que ya tienen mucho tiempo en la iglesia. Y ellas siempre oraban por los jóvenes de la iglesia y yo estaba incluido en esa oración. Y siempre que llegaba yo a la iglesia me saludaban y me decían, pastorcito, buenas noches, bienvenido, pásenle. Y yo así movía la cabeza y yo decía, la hermana ve un pastor, pero pues yo todavía me falta para llegar. Y ella me decía, yo siempre voy a decirlo. Y ahora que estamos en la voluntad del Señor, ahora que estamos viendo hecho una realidad lo que ella un día creyó, digo, ¿cómo no estuviera aquí la hermana Margarita? ¿Cómo no estuviera aquí la hermana Cuca para ver que la oración que ellos hicieron delante de Dios tuvo respuesta? En aquel entonces quizás tenía yo poco ánimo. En aquel entonces yo tenía que haber sido amonestado porque era muy ocioso, pero la Biblia dice que Dios tiene poder. Y ellas con sus oraciones y aún los que siguen orando por mí sostienen mi vida. Quizás digamos, es que soy débil. No me malinterprete el contexto de la palabra débil, sino quizás usted diga, es que yo no oro tanto como la hermana, yo no leo tanto como la hermana, yo no hago tanto. Pero la verdad es que la palabra lo dice.
porque cuando soy más débil, entonces soy más fuerte. Y dice la palabra del Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y la palabra nos dice que tenemos que ser pacientes para con todos. Hay quienes cuando les hablan de fe y les declaran una palabra, abrazan la palabra con tanta fe que vemos a Dios obrar de una manera rápida sobre la vida de ellos. Y hay quienes les cuesta caminar en fe, hay quienes les cuesta vivir en fe y hay que tener paciencia. Hay que aprender a esperar en Dios y que Dios obrará en el tiempo determinado para ellos. Y dice la palabra, dice el consejo, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Pero sobre todo dice, estad siempre gozosos y orar sin cesar. Que nada nos quite el gozo. Dice la palabra, ¿y quién nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tribulación, angustia, persecución, dice peligro o espada. Y dice la palabra, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. El que tiene a Jesús lo tiene todo. El que tiene a Jesús tiene mucho gozo. Dice la palabra, orar sin cesar. ¿Cómo hemos conseguido todo? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Si hoy le preguntara al pastor Jorge cómo hemos llegado hasta aquí o cómo él ha llegado hasta aquí juntamente con ustedes, yo creo que ha sido gracias a la oración. Ustedes son una respuesta al corazón del pastor, pero el pastor es la respuesta a la oración de alguien y así sucesivamente. Alguien tuvo que haber orado sin cesar para que tú seas el resultado de esa oración. Qué tremendo, qué hermoso es saber que alguien ora por ti, que alguien ora por mí, que alguien está seguro y está convencido de que Dios va a obrar en nosotros. Dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, para ser encausados en la voluntad de Dios y dar gracias a Dios en todo, ¿sí? Y para que el espíritu no se apague, ¿qué tenemos que hacer entonces? Amonestar al ocioso, ¿sí? Alentar al de poco ánimo, sostener al débil y ser paciente para con todos, estar siempre gozoso y orar sin cesar. Y después de esto podemos decir, gracias a Dios. Aleluya. ¿Cuántos oramos? Yo me acuerdo que cuando yo iba a la iglesia de joven, de más muchachos, de unos 8, 9 años, 11 años, me daba miedo escuchar a las hermanas orar. Sí, en serio, me entraba un temor de Dios tan tremendo que yo decía, ¿qué va a pasar si la hermana me ora? Decía yo. En serio, de veras. O yo me daba cuenta cuando anunciaban en la iglesia un domingo, va a venir el pastor Jorge a la iglesia. ¡Ah! Mamá, ¿sabes qué? Mejor no voy. Va a ir el hermano. Va a ir el hermano. Va a ir el hermano. Yo todavía me acuerdo que decía mi hermana, no, yo no voy a ir, capaz y me oran y me van a decir todos mis pecados, mejor no voy. Mejor voy mañana, dice. Mejor voy mañana, pero realmente a veces nos damos cuenta y sabemos cuando Dios quiere entregarnos algo. Sí, a veces somos confrontados. Nos damos cuenta que podemos recibir una palabra que nos puede cambiar la vida. Ese es el propósito de la palabra. Cuando la palabra cobra vida en nosotros, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación
Tiene que haber una evidencia que ya hemos sido recargados por el Espíritu Santo. Estas imparticiones o la impartición de estos 3 días lo tienen que mover a usted a ir hacia ¿dónde? Hacia adelante. Porque usted ha sido equipado y llenado por el poder de Dios, por la palabra de Dios, para que usted pueda ir y tomar posesión de lo que Dios le ha de entregar. ¡Aleluya! O le ha entregado. Amén. ¿Sabe que tenemos que buscar la presencia de Dios entonces cada día de nuestra vida y no permitir que el fuego del Espíritu de Dios se apague? ¿Sabe? El Espíritu de Dios mora en nosotros, está en nosotros. Santo. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oiga, le tengo noticias. Bendito sea Dios que fue Pedro quien estuvo en el Pentecostés con los 120. Porque le tocó a ellos estar ¿cómo? Unánimes, juntos. Y tuvieron que estar en la casa donde estaban para que viniera como un viento recio, dice, que soplaba y llenó toda la casa donde estaban. ¿Cómo? ¿Cómo estaban? Estaban sentados. Estaban orando. Pero bueno, la promesa llegó en aquel día, cuando cayó la presencia de Dios sobre los 120. Ahora ya no somos 120, ahora somos más. Amén. Pero ya estamos en la dispensación de la gracia. Y la verdad, mientras les digo esto confronta nuestra vida, porque ahora para nosotros que estamos en la gracia, las cosas son más fáciles. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque ahora no hemos sido perseguidos como eran perseguidos antes. Porque antes habían fariseos, no quiere decir que ahora no los hayan, también hay. Pero le digo esto, ¿sabe por qué se lo digo? Porque ahora conocemos esto, que los dones hablan de quién es Dios y los frutos hablan de quién somos nosotros. Y si le hablo de esto, de ser recargado por el Espíritu Santo, si le hablo de esto, de no permitir que el fuego de Dios se apague, y si le hablo de la manifestación del Espíritu de Dios que vino sobre los 120, y si le hablo que la palabra dice, y me seréis testigos, y que recibiremos poder. Le digo algo, hay gente que solamente camina con el don, pero no tiene la recarga del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¿Quiere que le diga más todavía? Hay gente que sabe que cuando vino a los pies de Jesús, se cumplió Romanos 8:28 en su vida, y dice Romanos 8:28, y a los que llamó también predestinó para que fuesen. Entonces, usted cuando vino a Jesús lo equipó con dones, lo equipó con un ministerio. Pero hay quienes solamente quieren ser usados por Dios, pero no quieren pagar el precio. Y eso es peligroso. Es peligroso porque yo sé que más de uno aquí tiene dones en el Señor. Sé que más de uno ha sido usado por Dios. Pero le digo algo poderoso, los dones no salvan. Aleluya. Los dones no salvan. Dios no nos va a preguntar por los dones, nos va a preguntar por los frutos. Aleluya. Por eso la única manera de que el fuego no se apague, ya la sabemos. Sostener al débil, ayudar al ocioso. Todas esas pequeñas partes son lo más importante para nosotros. Porque los dones son de Dios. Nosotros administramos lo que Dios nos ha confiado, pero los dones son de Él. Los frutos
hablan de nosotros. ¿Alguien sabe cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Lo saben? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y ante tales cosas, ¿qué dice? Entonces, ¿calificamos o no calificamos para ser recargados? ¿Tenemos amor en nuestro corazón para los demás? ¿Hay gozo en nosotros? ¿Hay paz en nosotros? ¿Hay paciencia en nosotros? Porque no podemos nada más amar y no tener gozo, o tener gozo y no amar, o tener paciencia pero no tener mansedumbre. A muchos les da miedo la paciencia porque la Biblia dice que la paciencia produce prueba, pero la prueba produce esperanza y la esperanza no avergüenza. Señor, conmigo lo que quieras, pero la paciencia, tranquilo. Pero son parte de los frutos que tienen que operar en nosotros. Aleluya. Si queremos la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, tienen que haber primero frutos. Imagínense amar a la hermana Rosa Ramos, que es la que les estoy testificando que oré por ella. Tener que amarla después de que me regresara casi 3 veces y no querer bautizarme. Imagínense amar al que les platicaba anoche, que dijo que si él hubiera sabido que yo estaba mal de los pies, no me aceptaba en el instituto bíblico. No sé si se los dije anoche. Imagínense amar a una persona así. Pero es que dice la Biblia que el amor de Dios fue derramado ¿en dónde? En nuestro corazón. La única evidencia visible de que Dios vive en nuestro corazón es que podemos amar a los que no nos aman. Y ser pacientes con los que no nos tuvieron paciencia. Ahora que he estado dando clases de instituto bíblico y las veces que me han dado oportunidad de dar algunos cursos teológicos, a veces digo, este es mi momento. Porque yo me acuerdo que en el instituto bíblico hasta me hacían llorar. Y no había alguien que me dijera, mira, Vado, esto es así, le vas a hacer así, ¿no? Y ahora que estaban los jóvenes recibiendo clases, me preguntaban, oiga, maestro, oiga, pastor, mire, ¿y esto? Y yo por dentro, búscale. No, no es cierto. Busqué la manera de no ser como fueron conmigo y decirles, ¿sabes qué? Esto es así. Pero eso no lo hace solamente una buena actitud ante las circunstancias, sino lo hace el Espíritu de Dios en nuestra vida. La gente va a saber que la presencia de Dios está en tu vida porque tú les amas, porque tú les sostienes, porque tú les ayudas, porque tú eres esa persona que se deja usar por Dios. Recibir el poder de Dios en nuestra vida no siempre es el hablar en lenguas. No siempre es el dar una palabra profética. Recibir el poder de Dios en nuestra vida va más allá de eso también. Pablo tenía un conflicto existencial porque habían algunos hermanos en la iglesia que se creían sumamente espirituales. Pero Pablo dijo, si yo tuviera que demostrarles que Dios está conmigo y si yo tuviera que demostrarles que la unción de Dios está sobre mí, y si hablo en lenguas, pues yo hablo más lengua que ustedes. ¿Sí han leído esa parte en Corintios? Dice, pero prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 1000 lenguas desconocidas. Dijo, porque sería beneficioso para la iglesia que si yo hablo en lenguas, las interprete para que ellos sean edificados juntamente conmigo. Pero si no las interpreto, pues entonces las hablo, pero las hablo para mí, porque el único edificado soy yo. Entonces, hermanos, a través de esta recarga
del Espíritu Santo y de la presencia de Dios en la vida de ustedes, a través de eso ustedes pueden impartir de lo que ustedes tienen a los demás. Porque el que te odia, el que no te quiere, está claro el asunto. Nadie puede dar lo que no tiene, pero sí puede de lo que tiene dar. Entonces, ¿qué tenemos nosotros para ofrecer a la sociedad? Porque el recibir estas imparticiones y el ser recargado por el Espíritu Santo es para algo. Es para impartirlo, es para darlo. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la iglesia o la palabra iglesia significa eclesia, que quiere decir llamados afuera. O sea, tenemos que ir afuera a impartir de lo que Dios nos ha dado o darle de lo que tenemos. Pedro lo hizo. Pedro iba todos los días a la iglesia a orar, a llenarse de la presencia de Dios. Pero cuando le llegó la mejor oportunidad de su vida, la aprovechó. Porque iba subiendo hacia la iglesia a orar cuando ¿quién estaba en la puerta de la iglesia? ¿Quién estaba ahí? Estaba un mendigo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y ese mendigo estaba acostumbrado a pedir dinero. Ya era su modo de vida. Ya la gente lo conocía, o sea, ya sabían el punto. Es como vas a Cárdenas y ya sabes quién es la chunca, ¿no? Es más, aquí hay ¿cómo decíamos ayer? Un lugar que se llama la chunca, ¿no? O sea, ya todo el mundo sabe a qué se va a la chunca. Entonces ya Pedro sabía que día tras día, mañana tras mañana iba a ir a la oración a la iglesia y iba a estar la misma persona esperándolo con la única esperanza de recibir ¿qué? ¿Usted sabe cuánta gente nos está esperando afuera? Ese día que Dios determinó bendecir a esa persona, cuando esa persona le pide a Pedro, Pedro le dijo, te digo algo, dinero no tengo. No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo, te doy. ¿Y qué tenía? No le dio dinero, pero ¿qué le dio? Le dio el milagro, le dio la sanidad, le dio... ¿Por qué? Porque había sido lleno, había sido recargado del poder de Dios y Dios le había dado la posibilidad. Dice, y a unos le dio el poder de hacer ¿qué? Milagros. Aleluya. Pedro no tenía dinero, pero tenía milagros en el nombre de Jesús. Aleluya. Hasta lo hemos cantado muchas veces. No era la sombra, ni tampoco Pedro, pero era ¿quién? El Espíritu del Nazareno que moraba en Pedro. Dice la Biblia que cuando sabían que Pedro iba a pasar por allí, sacaban a los enfermos a las banquetas para que con tan solo la sombra de Pedro pasara por donde estaban ellos recibieran ¿qué? Aleluya. Pero ¿qué pasa cuando nosotros pasamos allá afuera? Me llama la atención la declaración de Pedro. Jesús lo confrontó y le preguntó, bueno, Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Y él le dijo, algunos dicen que tú eres uno de los profetas, algunos... Y Jesús le dijo, ¿y tú qué piensas? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora tenemos que entender dos cosas. En el contexto del pasaje, la piedra angular de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Pero hay dos conjeturas de la palabra piedra. Y cuando se refiere a Pedro, la palabra o el significado de la palabra Pedro, en el contexto hacia él, significa piedra pequeña o piedrecita, ¿sí? Entonces digamos que nosotros como la iglesia
como representantes de la iglesia, nosotros somos ¿qué? Somos como Pedro. La iglesia católica le da vuelta al significado original y le atribuyen a que Pedro es, la iglesia tradicional, la iglesia católica, dicen que Pedro es la piedra, ¿no? O quien tiene la autoridad, porque Dios se la dio. Dice, no saquemos de contexto el pasaje. La piedra de la iglesia es Cristo. Pedro le dijo, pero a ti te daré las llaves del reino, o sea, te daré autoridad. Toda la iglesia de Cristo tiene autoridad. Dios debería de manifestarse a través de tu vida, a través de mi vida y a través de la vida de todos los que pertenecemos a la familia de Dios. Entonces, tenemos que dejar que Dios nos use y que donde quiera que vayamos Dios se manifieste. Una de las cosas de ser recargados es que las señales que acompañan al evangelio se hagan visibles en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Dice, y pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán en mi nombre. Dice, y orarán por endemoniados y serán ¿qué? Liberados. Y el modelo ministerial de Cristo es predicar, enseñar y sanar. Pero les digo esto, un día cuando empezaron a ver que Dios los usaba con poder, le dijeron a Jesús, Jesús, ¿qué crees? Oramos por los enfermos y sanan. Oramos por los endemoniados y son liberados. Y es extraordinario. Se sujetan en tu nombre y ocurren milagros en tu nombre. ¿Y qué les dijo Jesús? No se maravillen de eso, sino preocúpense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Porque Dios todo lo que hace lo hace para su propia gloria. El que usted sea recargado, el que usted sea lleno, el que usted sea empoderado del Espíritu Santo, es para que usted vaya a conquistar la tierra que Dios lo entregó. Que lo que pueda pasar, usted acuérdese que todo lo que hacen, lo hace ¿quién? Dios. Yo me acuerdo de aquellos predicadores efusivos de hace muchos años, como Gigi Ávila, como Jimmy Swaggart, como Héctor de la Cruz. O sea, hombres que marcaron precedentes y marcaron la historia de un mover cristiano pentecostal. Yo me acuerdo que ellos decían, después de que ocurría un milagro, esa gente tenía los pies en la tierra. Cuando alguien recibió un milagro, decían en el micrófono bien fuerte, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Y toda la gente que estaba ahí, Cristo decían, y a su nombre, gloria. Aleluya. Nunca se le olvide eso. El poder es de Dios y no de nosotros. Aleluya. Que Él haya querido darnos la promesa y hacernos parte de ella, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aunque hace algunos años le preguntaba yo a Dios y le decía yo a Dios, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no lo hiciste con alguien mejor? Y un día fui a la palabra y reflexioné en ella y descubrí que la palabra dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Así que puedo tener en cuenta que Gosén está en la mente y el corazón de Dios. Y a Dios le ha placido hacerles a ustedes parte de su propósito, pero también darles esta asignación. Creo que esta es una tierra fértil donde si usted se atreve, usted puede conquistar todo lo que pise la planta de su pie. Pues la palabra lo dice, todo lo que pisare la planta de nuestro pie será nuestro. Podemos llamar que Villahermosa es de Cristo. Amén. Y que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pero ¿quiénes portan el Espíritu de Dios?
Ustedes. Ustedes. ¿Quiénes son los que tienen la responsabilidad de haber sido recargados para dar? Ustedes. Nadie más que ustedes. Es un deber, pero también es una responsabilidad. Así que es una bendición que Dios ponga en el corazón del pastor Jorge hacer eventos como estos. Eventos que provoquen que la gloria y la presencia de Dios moren en nosotros. Pero si ya estuvo en el corazón de Dios y bajó al corazón del pastor Jorge y ustedes han sido impartidos con la palabra del Señor, pues quiero decirles que la palabra de Dios es acción. Acción. Aleluya. Tenemos que accionar, tenemos que caminar en pos de la palabra que recibimos. Amén. Pero ¿está contento o no está contento? La cosa es que ya recibimos el poder del Espíritu Santo. La cosa es que el Espíritu Santo ya está en nosotros. Y la cosa es que ya somos testigos de las obras del Espíritu Santo. Nosotros somos el testimonio vivo del poder de Dios. Si nosotros decimos que Dios hace milagros, es porque nosotros somos un milagro de Dios. Si nosotros decimos que Dios tiene poder, es porque nosotros lo hemos visto. Hemos sido nosotros llenos del Espíritu Santo. Dice la Biblia que no fueron llenos algunos. La Biblia dice que fueron llenos todos. Así que esta palabra no solamente es de bendición para unos, sino es de bendición para todos. La promesa del Espíritu Santo fue una promesa que Dios les dio y les dijo: esperen que venga la promesa, pero permanezcan juntos. Y ¿sabe qué? Aquel día, el día del Pentecostés, ese día llegó, pero ese día llegó para todos. Porque ninguno se movió, todos permanecieron donde Dios les dijo que tendrían que estar. Dice la Biblia que al permanecer ahí, hubo la sorpresa de la promesa, porque dice que vino de repente. No se vaya. Yo le invito a que se quede, a que siga siendo parte de la visión y del propósito de Dios en Gosén. Si se va, se lo pierde. Porque estoy seguro que lo que Dios prometió para esta iglesia, Gosén, Dios lo va a cumplir. Y todas las promesas de Dios para esta iglesia se harán visibles. La Biblia dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Dice, porque llenó toda la casa. Usted es la habitación del Espíritu Santo de Dios. Y usted tiene que estar lleno. Aleluya. Sí es cierto que tenemos que estar llenos todos. Pero de manera personal, usted se debe de preocupar por usted. Es responsabilidad de usted permanecer ¿qué? Lleno. Usted decide, a medio tanque o tanque lleno. ¿Estamos de acuerdo? Porque ayer que comió taquitos de tripa ni se acordó de mí, pero ¿cómo estuvo? ¿Se llenó o nada más a medio tanque? Yo me fui y todavía se quedaron. Pero a eso es, sí es cierto, nos da risa, pero ¿sabe qué? Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios todos los días. Voy a terminar con esto diciéndoles, dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea, Gosén es una iglesia que tiene que estar llena de ¿qué? De gozo, pero también tiene que estar llena de ¿qué? Del Espíritu Santo. Amén. Hace unos años fui a la iglesia de mi hermana y me llamó la atención ver el nombre de la iglesia, pero en grandote abajo decía: aquí ocurren milagros. Y dije, wow. No me asombró el nombre de la iglesia, me asombró en grandote lo que decía. Decía:
aquí ocurren milagros. Me quedé impresionado. Y luego aquí está mi esposa de testigo. Fuimos a 2 o 3 servicios de esa iglesia y la verdad le digo, como dicen los chavos, la neta, ocurrían milagros ahí. Yo me quedé así, dije, dijéramos en Minatitlán, bien rayada mi hermana que iba a esa iglesia. Sí, porque yo me acuerdo que me invitaron, fui. Y créame así, dijeron ese día, ¿alguien quiere ofrendar? Pero ofrende para que Dios lo bendiga. Y yo me quedé así, la verdad, sí, sinceramente, yo metí mi mano a mi pantalón y traía 50 pesos. No me acuerdo si eran 50 o 20 pesos. Y le dije, Señor, es todo lo que tengo. 20 pesos. Me da pena meter 20 pesos en el sobre, pero es lo que tengo, 20 pesos. Y yo me acuerdo que metí esos 20 pesos y dije, Señor, en tu nombre, con todo mi corazón para ti. Oiga, y me creerá que salgo de ese evento, llego a mi casa y ¡pum! Y digo, oh, es cierto, dije. Y luego fui a otro evento y empecé a ver cómo había liberación, pero ahora sí que tremendo. Pero me acordaba siempre del letrero. Y esa iglesia está por un lugar que se llama La Bomba. Allá en Minatitlán se llama La Bomba. Pero no sé si La Bomba sea el lugar o sea la iglesia, porque aquí ocurren milagros. Pero ¿sabe algo? Tanto son hijos de Dios ellos como también lo somos ¿qué? Nosotros. Y si con ellos ocurren milagros, el mismo Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros. Así que declaramos en el nombre de Jesús que en la iglesia Gosén aquí ocurren milagros. ¿Está listo para ver los milagros de Dios? Entonces, póngase de pie. Mateo 16:19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Puede poner una alabanza que se llama que se abran los cielos de New Wine? Por favor. ¿Sabe que en esta hora vamos a orar, pero vamos a orar así como dice la palabra? Señor, tú nos has dado autoridad, tú nos has dado las llaves del reino de los cielos. Y yo lo desafío en esta hora a que usted se atreva a atar en la tierra y para que sea atado en los cielos, pero sobre todo para que usted desate